¿Qué tal? ¿Cómo le va? Seguimos con esta serie de Conociendo a Jesús. Ya hemos visto cómo fue profetizado su nacimiento, en el lugar que nacería, vimos el cumplimiento de estas profecías, vimos el nacimiento también de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo y la Virgen María. Nace nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay algo que nos llama la atención, que dice la palabra que el nacimiento de Jesús y Jesús mismo fue sin pecado. Ahora, ¿cómo puede ser un Dios sin pecado entrar en un mundo contaminado por el pecado como un ser humano, ¿no? Y aún permanecer sin pecado. Vamos a ver las Escrituras para ir desmenuzando por qué nuestro Señor Jesucristo nace sin pecado. Y lo vamos a afirmar, que Jesús no tuvo pecado. Así dice la palabra de Dios en Hebreo 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede complacerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado absolutamente en todo. En toda la tentación que tú pudiste haber tenido, Él fue tentado, pero sin embargo, Él no tuvo pecado, no se dio a ninguna tentación. Mire, en 1 Juan 3:5 también afirma, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él para quitar nuestro pecado, ¿quién tenía que nacer? Una persona que no tuviera pecado, que no tuviera ningún pecado. 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La persona tendría que ser sin pecado para reconciliarnos con Dios. Ahora vamos a ver por qué, pero antes vamos a leer 2 Corintios 5:21, que nos dice, al que no hizo pecado. Porque ahora, ¿cómo ingresa el pecado a cada uno de nosotros los seres humanos? En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese, por cuanto todos pecaron, dice. Todos hemos pecado, desde Adán hasta el último que hoy está naciendo y va a ser hombre, también va a cometer pecado. Entonces, todos pecaron. Cuando habla de todo, es todo, aún incluyendo a María, que era la madre de Jesús. Porque si María no hubiese tenido pecado, ella era la que iba a tener que ir a la cruz, porque para la reconciliación con Dios tenía que ser una persona que no tuviera pecado. Por eso, mire, vamos a ir viendo cómo entra el pecado en el hombre. Dice que por un hombre entró el pecado, y todos sabemos, este hombre, ¿quién es? Es Adán. Pero mire el mandato de Dios, lo que dice. En Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mire, este es el mandato de Dios, esta es la orden que Dios le da a Adán. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este era el mandato de Dios que le hizo a Adán. Todavía Eva no existía. Luego Dios forma, desde la costilla de Adán, forma a la compañera idónea. Pero acá estaba el mandato. Dios le dijo a Adán, mira Adán, yo te pongo acá en el huerto, vos lo vas a tener que labrar y demás, vas a tener que trabajar, pero de este árbol no podés comer, porque del día que comas de este árbol vas a morir. Ahora volvemos nuevamente ahí en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, cómo la mujer cede a la tentación. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense que aquí la palabra no hace ninguna aclaración. Dice que Eva tomó del fruto, lo comió y no pasó absolutamente nada. Y le convida a su marido, el cual dice que lo tomó a ese fruto y lo comió. Entonces, dice el versículo 7,
entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos de ambos? Cuando comió Adán. Cuando comió Eva no pasó nada. No fueron abiertos los ojos de Eva y después cuando comió Adán fueron abiertos los ojos de Adán. No. Dice que cuando comió su marido, cuando comió Adán, recién entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Por eso volvemos a Romanos, lo que leíamos recién, el 5:12, donde dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Allí vemos que el pecado entró por Adán y por él, por ese pecado, la muerte también entró y así pasó la muerte a todos los hombres. Fíjese qué curioso que es esto, ¿no? Que cuando come Adán entró la muerte y esa muerte pasó a todos los hombres. Y en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ese pecado que cometió Adán pasó a todos los hombres y hoy todos, tanto hombres y mujeres que han pecado, todos dicen que pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero era necesaria esa reconciliación con Dios nuevamente, del ser humano con Dios. Pero ¿cómo tenía que ser ese cordero de aquella Pascua que ellos tenían en el día de la liberación de la esclavitud? Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 5, que el animal sería sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de ovejas o de las cabras. El animal tenía que ser sin defecto. Tenía que ser, en la traducción de hoy, en nuestros tiempos, mejor dicho, sería sin pecado. Y Pedro, en 1 Pedro nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que nuestro Señor Jesucristo no tenía una mancha, no estaba contaminado por el pecado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Jesús nace sin pecado? Y eso es lo que vamos a ver ahora como una conclusión. Sabemos que el pecado entró por un hombre, por Adán. No fue la responsabilidad sobre Eva, porque Dios le da el mandato a Adán. Entonces, Jesús, cuando nació, no es porque María no tenía pecado, porque la Biblia no se puede contradecir. No podemos decir, la Biblia está equivocada. Si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y el pecado pasó a los hombres, María nació por la intervención también de un hombre, así que María también tenía pecado. Pero ¿qué sucede? El pecado entró por un hombre. Así que el pecado se transmite a través de los hombres. La mujer no transmite el pecado. Por eso usted puede notar allí en Génesis, cuando le habla Dios a la serpiente, le dice que la simiente que nacería de la mujer le aplastaría la cabeza. No dice la simiente del hombre, sino dice de la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza de Satanás. Por eso, al concebir María del Espíritu Santo, no hay intervención de hombre. Al no haber intervención de hombre, no hay pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo nace sin pecado, porque no hubo transmisión, no hubo intervención del hombre para transmitir el pecado. Y allí vemos que Dios le dice que de la simiente de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza. No iba a haber intervención de hombre. Dios ya sabía que María iba a concebir del Espíritu Santo. Por eso no hubo pecado en nuestro Señor Jesucristo. Mire qué importante que es conocer esto. Saber que nuestro Señor no tuvo pecado. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Recién cuándo? En la cruz del Calvario. Allí Él cargó con todos nuestros pecados. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento que Él carga todo pecado y realmente muere por nosotros, la que nosotros nos correspondía morir por causa de nuestro pecado, Él murió y su sangre derramada nos limpia de todo pecado. ¿Y qué sucede? Al tercer día resucitó y hoy podemos tener vida y vida en abundancia. Por eso nuestro Señor Jesucristo, el tiempo que estuvo aquí en la tierra, no se halló pecado en Él. ¿Por qué? Porque no hubo intervención de hombre,
para su nacimiento, sino que concibió María del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Espero que usted haya tomado apuntes sobre los textos que hemos dado. Analícelo. Ore al Señor que el Espíritu Santo le dé la revelación y que usted pueda saber que nuestro Señor Jesucristo nació sin pecado y no se halló pecado en él. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo de esta serie.